Bienvenido, bienvenida a esta primera parada de La Ruta Alternativa. No sabemos cuántas paradas serán, pero lo que sí sabemos es que es un camino que queremos co-crear junto a vosotros, a vosotras y a nuestros invitados y experiencias que vamos a compartir. Así que bueno, sin más dilación, bienvenido, bienvenida de corazón. Mi nombre es Tania Palomo. Y yo soy Espe, su mujer y socia, y si estás escuchando esto, probablemente, un podcast con este nombre, probablemente hay algo dentro de ti que está buscando otro camino, que probablemente tampoco sea ni el más obvio ni el más fácil, o no, o simplemente estás queriendo escuchar nuevas ideas. Nosotras actualmente somos emprendedoras, inversoras, pero sobre todo estamos aquí creando esto porque somos dos personas que en su momento decidieron salir del guión que teníamos. No teníamos todas las respuestas y seguimos sin tenerlas, pero es verdad que queríamos crear una nueva vida que tuviera sentido para nosotras. Y de ahí nace este podcast, de haber trazado un nuevo camino y a través de decisiones valientes y a veces caóticas y de la certeza de que, a pesar de la incertidumbre y de los miedos, este camino está mereciendo la pena, por supuesto. Y por eso queremos compartir contigo todo lo que hemos aprendido y lo que seguimos aprendiendo, porque este camino no tiene fin realmente. Y en este viaje que es de crecimiento personal, de emprendimiento y de conquistas también de pequeñas parcelas de libertad. Vamos a hablar de miedo, de incertidumbre, de decisiones y elecciones difíciles, pero también de intuición, de pequeñas victorias y de rediseñar tu vida desde el ser, hacer y tener. Porque este espacio es para aquellos que se atreven a hacerse preguntas y aquellos que quieren construir algo que es mucho más suyo y que sienten además más verdadero. Si te parece interesante todo lo que Espe nos está diciendo, esta ruta también es para ti. Ponte calzado cómodo y caminémosla juntas. Bueno, Espe, a ver, que mucha gente se lo estará preguntando. ¿Por qué hemos llamado a este podcast La Ruta Alternativa? Pues elegimos llamar a este podcast La Ruta Alternativa pues porque sentimos que muchas veces la sociedad, nuestra familia, la cultura en la que vivimos nos impone quizá un camino a todos muy establecido y como muy similar. Pues estudia, trabaja, pues ten un empleo y una vida estable. Depende también de las expectativas que proyecten en cada uno, ¿no? Sí, pero más o menos siempre van por el mismo. Tú vete para peluquería, tú vete para estudiar, sí. Tú vete para... Sí. Pero muy marcado, ¿no? Y vida estable. Además, siempre si empiezas a ser peluquero, tienes que ser peluquero como que hasta el final de tu existencia, ¿no? Y es algo que, bueno, pues que realmente no tiene mucho sentido. Igual que si tienes que ser ingeniero ya toda la vida, porque como has estudiado ingeniería, vas a tener que desarrollarte como ingeniero. Efectivamente. Y además también el concepto de éxito está muy ligado a la parte profesional y a la parte financiera de alguna forma y tu estatus financiero, lo cual tampoco tiene mucho sentido porque, bueno, el éxito es muchas otras cosas, por supuesto. Y además, me parece muy curioso, Tania, porque es como si todos los seres humanos fuéramos iguales, ¿no? Y tuviéramos que pasar por la vida de la misma forma y no tiene mucho sentido. Por eso creo además que hay muchas personas últimamente que con frecuencia sienten a mitad del camino que no están donde quieren estar y que no lo sienten suyo y empiezan a plantearse un montón de cosas. Y es porque ya de partida quizás no era el suyo, sino que han seguido un poco cuál era el ritmo preestablecido de alguna manera. O a lo mejor de partida sí podía ser el suyo, pero a través de vivencia o de que la vida, la sociedad está cambiando a mucha velocidad. Creo que además somos generaciones que hemos vivido muchísimos cambios en muy poco tiempo. Y puede ser que al principio lo era, pero haya podido dejarlo de ser. Y ojo, que no se nos malinterpreten, ¿eh? Que el que encuentra su camino desde el inicio, yo tengo ejemplos muy cercanos en mi vida, que siempre han tenido claro lo que querían ser, lo han sido, lo son, posiblemente lo sigan siendo y son muy felices. Ahí no hay problema. El problema está en que cuando tú estás en un camino que no te llena, por muy bonito y perfecto que sea, no lo sientes tuyo, al final eso te lleva a cuestionarte cosas, a hacerte preguntas. Y cuando llegan esas preguntas, que son un poquito donde empieza todo con las cuestiones, es cuando te das cuenta de que quizá puede haber otra ruta, ¿no? Es como nosotros aquí hemos venido a reflejarlo. Okay. Para mí, yo recuerdo perfectamente que esas cuestiones, esas preguntas empezaron a llegar muy poco a poco, muy despacio, ¿no? Eran ideas que se cruzaban, empezaba a verme, mis amigas sobre todo del entorno me decían, ay, que ve que estás siempre con lo mismo, parece que siempre te estás quejando de lo mismo, tal, y entonces empecé a decir, es verdad, o sea, no estoy tan a gusto, no estoy tan feliz, esa incomodidad, ¿no? Que siempre al final te acabas acostumbrando y aprendes a vivir con ella.
Y claro, la vida, si no lo ves a la primera, te lo sigue mandando hasta que lo veas. Y a veces, como me pasó en mi caso, me lo mandó como un tsunami. Fue de pronto, puff, cuando me hizo, vale, ahora te vas a hacer las buenas preguntas y muy, muy fuerte. Y yo en aquel caso, pues llevaba 20 años en una vida que me di cuenta que no me representaba. Que durante una etapa me había hecho muy feliz, la última etapa no me lo estaba haciendo feliz, y cuando llegó el tsunami dije, oye, que realmente no soy feliz, aunque en un momento lo fuera. Y ahí hubo muchas cuestiones, y yo recuerdo que hubo una sobre todo, que para mí me acompaña y es casi que como un mantra, que fue una frase que tengo anotada en muchos sitios por casa y demás, que era la de el sentido de mi vida era el que yo quisiera darle. Y a partir de ahí todo cambió. Pero bueno, en mi caso fue un tsunami, como sabemos que me llegó, pero no siempre tiene que ser un tsunami. En tu caso no fue tan intenso. Efectivamente. Bueno, no fue tan intenso y no siempre tiene que ser así, ni repentino, ni mucho menos. A veces puede ser pues por una incomodidad constante que se mantiene en el tiempo, u otras veces pues porque ves la situación de alguien, como fue mi caso contigo, y de repente empiezas a cuestionarte tú también tu propia vida. Y la cosa es que cuando haces ese clic, pues ya no hay vuelta atrás, porque ya no dejas de ver. Tú me has dicho antes, claro, ya fui feliz en una época y dejé de ser feliz, pero porque hiciste el clic. Entonces ya no podías volver a ver las cosas de la misma manera. O es muy frecuente que no sea así, ¿eh? Se puede volver, no digo que no, no todo es... Pero sí, realmente cuando haces el clic no hay vuelta atrás a veces, en muchas ocasiones. Entonces, bueno, pues es importante cuando te das permiso para explorar esas nuevas rutas, porque empiezas a encontrar rutas alternativas diferentes que ni siquiera veías o que veías muy lejanas, y al mismo tiempo te empiezas a encontrar con personas que están en la misma onda y que hablan el mismo idioma que tú. Y entonces eso empieza a coger cuerpo y empieza como a tener casi que más sentido y a ser un poquito más viable de lo que parecía al principio. Claro, porque de ahí nace este podcast. Nosotras cuando empezamos, al final hay una frase que utilizamos mucho, que eres lo que las 5 personas con las que más tiempo pasas. ¿Cierto? Cuando tú quieres un cambio de la ruta en la que estás y solamente te relacionas con las personas de esa ruta, es difícil que se planteen cuestiones diferentes, porque al final el entorno sigue siendo el mismo. Entonces, nosotras, ¿cuáles eran las herramientas que a día de hoy tenemos todos muy disponibles? Pues un YouTube, un Spotify, todas las plataformas donde podemos escuchar voces diferentes de gente que hace cosas diferentes, aunque todavía no estén en nuestro entorno. Entonces, nosotras empezamos por ahí, con una búsqueda súper intensa. Yo recuerdo tus caminos al trabajo, escuchando todo el rato en el coche, un podcast, otro podcast, escucha tal cual. Llegó un punto donde había guerra de podcast, te enviaba este, te lo has escuchado, no, yo te envío este, tal. Y era todo a ese nivel, porque todo lo hacemos con esa intensidad. Con esa intensidad. Y fue muy interesante, fue muy enriquecedor, y sobre todo para nosotras fue muy importante entender y vivirlo a nuestra forma, que quizá era diferente a la forma en la que lo vivían otros, y que a día de hoy nos llevó a generarnos esa deuda de poder compartir nosotras también esa experiencia de aquellos que, oye, a mí me inspiraron, ahora que nos gustaría pues poder inspirar, poder ayudaros a cuestionar cosas, a crear cada uno su propio mapa con otra historia diferente, o desde otra ruta diferente, o desde otra perspectiva diferente. Poder seguir alimentando algo que a nosotros nos alimentó muchísimo. Hay una parte que cuando nosotros empezamos a emprender el camino, no teníamos el entorno, como decía, ni nuestra familia entendía tampoco, porque se empezaba a trazar una ruta alternativa. Y una sensación que había era el sentirnos solas estando rodeados de gente, porque no era la gente que estaba en ese camino. Sí, porque además cuando descubres alguna manera de salir, te entusiasmas contándolo, ¿no? Pues claro, lo cuentas en el entorno que está bastante más lejos de esa idea de lo que estás tú. Entonces, claro, a veces que hay un choque ahí. Correcto. Y por eso hay veces que es interesante elegir bien el entorno donde se cuentan esas cosas, o personas que estén más o menos alineadas contigo. Hay como un periodo, ¿no? Que decides aislarte un poquito. En nuestro caso sí podíamos compartirlo como pareja y empezar a trabajar sobre esas cuestiones que se estaban planteando. Efectivamente. Entonces, un poquito por acompañar, por hacer a las personas no sentirse solas, y algo muy importante, no hacerlas sentir que están locas, que no es poco, que también hubo un puntito Totalmente. En el que ese entorno también decía, estás perdiendo la cabeza. Totalmente. O sea, ¿a qué viene? Porque, oye, tampoco es necesario, quiere decir, no todo el mundo tiene que trazar una ruta alternativa, ni mucho menos, porque hay gente que sí que está cómoda en la ruta en la que está. Pero sí es importante que
que, oye, esas personas también puedan ver un espacio como este, porque a lo mejor tienen cerca a alguien que sí ha dado ese cambio, que sí está incómodo, y oye, esto puede ayudarte también pues a darle soporte, a entenderlo, a ayudarlo, etcétera, porque es importante también en ese momento tener un poquito de soporte y apoyo, porque siempre se llega más lejos cuando se llega juntos, y más si es alguien muy cercano a ti. Sí, sí, sí. O sea, este podcast es para las personas que estaban como nosotras estábamos o para nuestras familias en aquella época. Quien dice familia dice entorno, amigos íntimos, esa familia elegida, todas esas opciones que a veces también necesitamos compartir con ellos y que desde el amor y el cariño también muchas veces intentan ayudarnos, pero no están entendiendo algunas cosas y es importante siempre pues compartirlo. Me parece muy interesante, os aseguro que es un camino, o al menos lo fue, bueno, lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Un camino muy desafiante, pero muy liberador. Totalmente. Yo no diría que ahora ocupa menos de mi tiempo, creo que cuanto más empiezas a descubrir, más te das cuenta de todo lo que queda por descubrir, pero que al menos a mí, y creo que a ti también, nos está mereciendo la pena. Totalmente, realmente. Ahora pasamos por la vida de otra forma y yo lo siento así. Y aunque haya más incertidumbre, más miedo, etcétera, realmente sí siento que la vida que tenemos ahora mismo yo la siento más mía. Entonces ya solo con eso merece la pena. Totalmente. Así que hoy os vamos a contar nuestra historia, vamos a compartir un trocito de nosotras. Sí, para al final estamos teorizando mucho, sí, pero hay que bajar los suelos. Hay que bajar los suelos, efectivamente. Sí. Entonces vamos a compartir un poquito de nuestra historia porque creemos que es importante. Es una más, habrá miles y probablemente aquí traigamos miles. Hoy en el primer capítulo, el primer tramo de esta ruta os vamos a contar la nuestra por si os puede inspirar o os puede ayudar de alguna manera. Si os parece, empiezo yo con mi historia concreta de qué es lo que me llevó a este cambio, ¿no? Yo durante mucho tiempo creía que era una persona que lo había conseguido, ¿no? Yo era una estudiante normal. Mi hermana fue una gran estudiante. Era de las listas, de las que estudiaba a última hora y lo sacaba rápido. Sí, es verdad. No era tremendamente disciplinada, mi hermana sí, siempre ha habido un referente que tenía muy claro el camino. Entonces siempre había la duda de qué será esta persona, ¿no? Bueno, pues esa persona empecé a hacer carrera en una empresa, era una multinacional y, oye, pues me fue muy bien y fui creciendo y me fui desarrollando dentro de esa empresa. Entonces, durante una época y con esa responsabilidad asumida y ese crecimiento, yo sentí que lo había conseguido. Porque, oye, estaba en una empresa, tenía un puesto, un salario normal, la verdad. No suficiente para la responsabilidad que tenía, pero un salario estable, sobre todo, sí, que cada mes estaba garantizado. Entonces, yo, pues, por así decirlo, durante muchos años fui feliz, creía en el proyecto y en los valores de esa empresa, y a partir de ahí me desarrollé. En el caso de ser una multinacional también conllevaba moverte, ¿no? Ahora, Tania, te vas a ir a Galicia. ¿Cuánto tiempo? Pues 3 años. Ahora, Tania, te vas a ir a Sevilla. Ahora, al continente africano, a Ceuta. Lo que hiciera falta. Yo me mudaba, reorganizaba mi vida y volvía a empezar. Y siempre había pues muchos retos. Ahí son profesionales y también son personales, porque todo eso conlleva una adaptación, un conocer nuevas personas y demás. Pero para mí fue un camino en el que en aquel momento me apetecía vivir. Era joven y tenía ganas de explorar el mundo. Y también algo que me encantaba de aquella etapa y de aquel momento, que al final son esas pequeñas bombas de oxígeno y de amor y de cosas que te enganchan, las que te mantienen. Y aunque ocurran otras cosas, pues tú sigues alimentándote con esas paradas de energía, ¿no? Que en mi caso era la animación de equipo. O sea, a mí me encantaba tener personas a las que poderle dar retos dentro de un marco, a las que poder ayudar, identificar sus talentos, ofrecer oportunidades, toda esa parte. Que después más tarde me di cuenta también y asumí a veces las exigencias del marco en el que me vi, como yo las llegué a llevar a cabo. Pero bueno, durante esa etapa yo creo que sí pude aportar y ayudar a las personas a ver lo mejor que pudieran dar o tener. Yo estaba completamente volcada en eso. O sea, en mi caso, hasta la ropa y mi forma de vestir representaban la empresa. Que yo recuerdo a mi amiga que me decían, vamos a tomar un café, y decía, ¿otra vez vienes vestida de la marca para la que yo trabajaba? Y yo decía, ay, chica, es que es lo cómodo. Que todos mis regalos de Reyes, sí, de cumple y demás, eran todo ahí. Porque yo estaba completamente volcada por y para esa empresa en aquel momento. Y claro, cada año es un poquito más, cada año un poquito más, porque cada año el contador empezaba a cero y había que volver a construirlo todo. Entonces,
conforme van pasando los años, te vas cansando, vas teniendo un poquito de otra vez lo mismo, un poquito como parece que esto va a ser así siempre y siempre va a haber un poquito más. Y yo decía, la cantidad de años que llevo, cómo estoy dedicando, van creciendo mis responsabilidades y sobre todo empecé a verlo reflejado en ti, que también estaba en otra multinacional que crecía en tus responsabilidades. Y lo primero llegó con darme cuenta que el salario no estaba creciendo al nivel de mi responsabilidad. Y quizá a veces lo primero que nos toca es el bolsillo, ¿no? Vas creciendo, tú vas madurando. Antes te parecía genial con 5 euros irte de botellón, ya no quieres, ya quieres ir a tomarte una copita a una terraza, ya quieres tal, y entonces, pero tu trabajo y tu desarrollo no va acorde a eso. Entonces, yo creo que ahí fue donde empezó un poquito las preguntas, las condiciones, ¿no? Yo seguía pidiendo permiso para todo, para estar con mi familia, para ver si podía ir a un cumpleaños o no, para ver si podía asistir a una boda o no. A pesar de que tenías un puesto de responsabilidad, ojo, pero al final... Totalmente. Sí, el marco de juego seguía siendo el mismo. Incluso, bueno, como bien sabes, llegar a pedir permiso si podía ir a un hospital o no podía ir a un hospital a ver a un familiar. Entonces, son cosas que tú ya, en cierta edad, con cierta madurez, empiezan a pesarte mucho más. Totalmente. Mucho más. Y para colmo, en la última tramo, la empresa a veces también son las personas, ni siquiera el trato era el que yo empezaba a sentir que merecía después de haber dado tanto y sacrificado tanto, que evidentemente era lo que tocaba en aquel momento y yo lo tenía así asumido. Y aquí hay algo que a mí en 2019 fue cuando todo me sacudió, ¿no? Fue un año de montaña rusa total, un año donde ese capítulo del libro, este libro en el que te lo lees y dices, no puede ser verdad, se han flipado, es demasiado por un solo capítulo. Y sí, a mí me pasó. 2019 fue un año muy intenso para las dos, sobre todo a mí a nivel personal, fue el año en el que nos casamos también. Tuvo algo muy bueno. Sí, pero antes y después hubo dos impactos muy importantes en mi familia y fue una época muy dolorosa. Y entonces, sin querer entrar tampoco mucho en eso, fue cuando descubrí una realidad muy dura con respecto al trabajo y el entorno en el que tenía ese tsunami del que antes hablaba. Lo primero que sentí cuando todo eso empezó a pasar es que había dedicado 2 décadas de mi vida a una empresa que no me estaba dando ni el espacio, ni la flexibilidad, ni el apoyo que necesitaba en un momento personal tan difícil. Y ojo, porque con el apoyo no quiero decir que quisiera trabajar menos, que me diera la oportunidad de no ir. No. Yo seguía trabajando mis 10-12 horas diarias. Totalmente. Y de los 2 días que suele descansar a la semana, pues si uno había que dedicarlo a poner cosas al día, se dedicaba. Y si había que dedicar los 2. Súper integrado además. O sea, no iba de eso. Iba de que siempre habíamos hablado en la empresa, que tú hace muchos años también habías pertenecido a ella, de unos valores. Y unos valores que sentíamos reales y que durante una época para nosotros... que hemos defendido mucho, ¿eh? Y lo hemos defendido y lo hemos animado en los equipos y personas a las que habíamos acompañado. Pero que cuando llega el momento de sacarlos a la luz realmente, porque lo que ha pasado es cuando ya está en una tesitura importante en lo que ver cómo de reales son, pues no estaban. No eran ciertos. ¿Y qué pasa cuando algo pasa así? Pues esto es como cuando idolatras mucho a un mago al que le tienes muchísimo aprecio y descubres el truco y dices, es que no era verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya te ves en esa inercia empiezas a plantearte, bueno, me levanto, voy al trabajo, sigo haciendo lo que se espera de mí, vas en inercia, pero empiezas a darte cuenta que como no te crees nada, el único motivo por el que te levantas cada mañana y vas es para cambiar tiempo por el dinero. Y dices, wow, pero es que no estoy cambiando este tiempo de mi vida, estoy cambiando este tiempo de mi vida. Sure. Quitando las horas que estaba dormida, era prácticamente el 80% de tu tiempo. El 80% de mi tiempo. Y ahí fue cuando me vi en una tesitura donde además mi tiempo había que dedicarlo a lo importante y lo urgente que estaba pasando en mi familia y que no era la vida que estaba queriendo. Entonces ya no podía dar marcha atrás. No, esto es como el mito de la caverna, he soltado y ya no puedo volver atrás. Y aquí hubo unas preguntas poderosas, que es de lo que hablábamos, las cuestiones que te planteas, y que yo me empecé a hacer en aquel momento, y que seguramente muchas personas que están recorriendo este camino sean por las que empezamos, ¿no? Casi todos, que era, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Realmente estoy donde quiero estar? Incluso, como ya no te lo crees, la forma en la que lo tienes que contar, no te la crees tampoco. Y por tanto, yo ya no me sentía orgullosa de lo que estaba haciendo, ni de tener que animar y apoyar algo que sabía que no era verdad. Entonces ahí me dije, estoy dispuesta
a plantearme otra ruta, a hacerlo de otra forma. En aquel momento toda mi energía estaba por y para el trabajo. Era muy difícil. Fueron 20 años, Tania. Y era muy difícil responder a esas preguntas cuando sigues metida en esa inercia. Así que nada, cuando todo eso se movió y empezó así a removerse, hizo el clic donde ya no hay marcha atrás, tuvimos la oportunidad, yo tengo la suerte de compartir mi vida contigo, que eres mi coach de vida, y dijiste lo que necesites, como lo necesites y cuando lo necesites. Tú eras un gran soporte, tu empresa estaba siendo un gran soporte para las dos. Tómate el tiempo, vamos a pensar, y suele ser mucho más útil pensar cuando salimos a otro entorno. Nos fuimos a Cádiz de team building las dos solas, porque hasta los viajes empezaron a cobrar otro sentido para nosotras. Y allí empezamos a explorar, a pensar en una casita muy linda, cómo lo hacemos, qué podemos hacer, sobre todo respondiendo a otras grandes preguntas que nos planteamos juntas, que era cómo dejar de cambiar tiempo por dinero, cómo vivir con más libertad. En aquel momento, además, la libertad para nosotras era básicamente tener los sábados y los domingos, ¿no? O sea, el concepto de libertad ha ido cambiando conforme lo hemos ido a coger, hemos entendido otras formas de libertad. Y como no, algo que ya te cuestiona de más intrínseco, que es un propósito de vida, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podemos hacer o crear que aporte valor al mundo, que nos haga felices, que hagamos felices a los demás, a nuestro entorno, que dé tranquilidad también a la familia que no estaba entendiendo un poco por lo que estábamos pasando? Y nada, y ahí... Un propósito fuerte. Correcto. Y ahí de pronto pues encontramos una opción, que en nuestro caso, bueno, valoramos muchas opciones y Espe fue la que lo puso sobre la mesa y dijo, ¿y si nos dedicamos a la inversión inmobiliaria? Y yo era, wow. Ahí, ¿qué era lo que nos gustaba de esa parte? Que quizá ella la tenía más clara al principio que yo, porque le apasionaba el mundo de la decoración y el interiorismo. El que era algo donde podíamos poner músculo, podíamos trabajarlo, podíamos aprender, podíamos tomar decisiones, podíamos tocarlo. Entonces, esa fue una parte importante para nosotras, porque si algo... También encontramos ahí los buenos referentes, porque a lo mejor si hubiéramos encontrado un buen referente sobre otra cosa, hubiéramos entrado en la materia, pero encontramos buenos referentes en cuanto a inversión inmobiliaria, y eso fue muy positivo también. Totalmente. Y que de los caminos que podíamos explorar también de inversión era uno que nos permitía apalancarnos, que quizá en otro, pues con los ahorros que teníamos era difícil, porque necesitábamos además que ocurriera rápido, pronto, porque no queríamos alargar más esa situación en el tiempo. Entonces, bueno, ahí empezamos y con toda la intensidad nuestra a estudiar a saco. O sea, si ya antes explorábamos tal, ahora todo lo que tuviera que ver con eso, no solamente a nivel España, sino fuera, cómo se hacía, cómo lo aplicábamos al marco de juego en el que estábamos. Y todo empezó a verse diferente, porque aunque seguíamos en nuestras inercias, teníamos un propósito. Y empezamos a construirlo, que ahí también nuestra familia decía, bueno, ahora ha dado por esto, a saber por dónde sale. Y no, poco a poco... Y es verdad que se vive diferente cuando sabes que hay alguna salida, y cuando sabes que vas en una dirección concreta, aunque sigas haciendo lo que venías haciendo, pero ya sabiendo hacia dónde vas, la cosa se vive distinta. Totalmente. Yo recuerdo esa sensación. Sí, sí. Y ahí, pues nada, empezamos a invertir, a aprender, a equivocarnos, que hubo algunos momentos donde hubo que reajustar el radar, y sobre todo a crecer. Ahí yo creo que fue donde empezó la semilla, donde todo empezó a ocurrir. Uh-huh. La verdad es que fue muy intenso, y eso finalmente fue lo que nos llevó a una primera decisión para mí vital y súper importante, siempre apoyada por ti y con mucha más seguridad al tener el propósito claro, que fue dejar la empresa a la que había dedicado 20 años de mi vida, a la que había defendido, la que había sido mi todo, de la que me he llevado grandes amigos, porque es inevitable que en el camino conozcas personas maravillosas y yo estaba dispuesta a conocerlas. Equipos de mi vida, sigo enamorada de las personas y por suerte las sigo teniendo cerca, que me llenaron muchísimo. Y bueno, la decisión importante de llevarme todo aquello que aprendí, que fueron miles de millones de aprendizajes, y finalmente dejar la empresa que creía que era la empresa de mi vida. Y ahí comienza tu nueva ruta. Y ahí comenzamos, porque también inevitablemente también fue tu ruta, Totalmente. Aunque tú fue diferente.
Sí, fue un poco diferente, porque es verdad que yo, bueno, mi historia en realidad tiene mucho que ver contigo, porque al final todo lo que a ti te ocurriera, pues iba a tener un impacto enorme en mí, y eso es inevitable al final, y maravilloso también que sea así, porque al final aprendo mucho de lo que, tú aprendes de lo que me pasa a mí, yo aprendo de lo que te pasa a ti, nos nutrimos, y lo bueno es que vamos a una, y eso es importante y es necesario también. Pero claro, las dos veníamos de un mundo muy parecido, del mundo corporativo, de trabajar en empresas internacionales, de movernos por el país una detrás de otra donde nuestra empresa nos mandara. Y eso quiere decir al final que vivíamos por y para trabajar, literalmente, y que además lo habíamos naturalizado. Nuestras agendas realmente no nos pertenecían a nuestras empresas. Y en ese momento pues estaba bien, era parte de nuestro crecimiento quizás, pero es cierto que mi empresa es diferente a la tuya, en el sentido de que cuando tú pasaste por ese mal momento, a mí sí me brindaron el espacio para estar contigo, algo de los que estamos las dos muy agradecidas. Totalmente. Pero fijaros el matiz de la palabra me brindaron. Al final, cuando ya haces el clic, porque ya veníamos haciendo el clic, pues claro, el tener que pedir permiso para estar o sentir que tú no eres dueña de esa decisión, pues ya te hace plantearte muchas cosas. Y es verdad que yo estaba igual que tú, pues mira, con horarios rotativos, con festivos, con trabajando de mañana, de tarde, llegando a las 12 y pico de la noche a casa, teniendo al final es vivir por y para trabajar, básicamente. Y es cierto que eso fue así durante mucho tiempo hasta que despertamos de alguna manera juntas y descubrimos pues la inversión inmobiliaria, y eso pues a mí me dio mucha ilusión, realmente, porque yo decía, bueno, esto que también a mí me está empezando a pesar de alguna manera, puede tener un fin. Y eso nos hizo agudizar mucho los sentidos, realmente. Es verdad que nos formamos muchísimo, nos dimos, tal y como ha dicho Tania, no dimos el paso ni un salto al vacío, ni mucho menos, sino que realmente nos formamos un montón. Y en ese proceso formativo desmontamos un montón de creencias que teníamos sobre el dinero, sobre la deuda, etcétera. Y nos dimos cuenta de que, primero, en las escuelas no nos enseñan educación financiera, nada, pero también nos dimos cuenta de que no nos enseñan eso ni otras muchas cosas que son creencias que fuimos desmontando gracias a este viaje de desarrollo personal tan fuerte. Porque no fue solamente estudiar sobre inversión financiera, fue estudiar sobre la mentalidad que hay que tener, cómo desmontarla, cómo desmontar los miedos, nuestro concepto sobre el dinero, un montón de cosas. Nos pusimos a leer muchísimo, muchísimo, muchísimo y trazamos un camino muy sólido. Y realmente cuando empezamos a encontrar esa tranquilidad financiera que nosotras queríamos, primero fue Tania la que dejó su trabajo porque no lo hicimos a lo loco, y luego fui yo. Y entonces ahí empieza nuestra siguiente ruta, o el siguiente tramo de nuestra ruta. Una ruta ya mucho más alternativa y mucho más nuestra, realmente. Y creamos nuestra empresa, una empresa que... Y yo creo que la empresa nos encontró más a Eso nosotros, es cierto, yo creo que nosotros ir a buscarla. Totalmente, sí. Porque ya habíamos profesionalizado una cosa, nos estaba gustando mucho, veíamos el propósito, queríamos compartir con otras personas lo que habíamos descubierto, porque es verdad que cuando tú ves una salida y ves en tu entorno a tantas personas que están pasando de alguna forma por lo mismo, hombre, de alguna forma lo compartes también y tienes ganas de ayudar. Y empezamos a ayudar a nuestro entorno, que ya como habíamos cogido, ya nuestra locura ya ha cogido peso y tenía solidez. Teníamos credibilidad. Exactamente, teníamos credibilidad, y entonces empezaron a pedirnos que les ayudáramos. Y empezamos así, hasta que después, pues al final vimos que tenía sentido ayudar a mucha más gente, y por eso creamos Spedani, que es nuestra empresa de inversión inmobiliaria. Y al mismo tiempo, como hemos tenido nuestras experiencias también con nuestras empresas, estamos cambiando muchas de esas cosas que hemos vivido y que no nos han gustado, sobre todo en tu caso, en tu empresa, y le estamos trayendo a la nuestra, y la estamos haciendo muy a nuestra manera. Eso es interesante, que más adelante invitemos a las chicas del equipo y que sean ellas las que hablen de qué eso es cierto, eso es cierto. Pero bueno, eso. lo estamos intentando sí. Tomar decisiones muy diferentes. Muy atentas. Exactamente. Y creo que está teniendo muy buen resultado. O sea, que el background que tenemos también, oye, de alguna forma también se ve ahí. Y eso al final nos reafirma. A mí me está reafirmando de, oye, pues no tenemos más incertidumbre de la que teníamos antes, sí. Un camino no tan sólido, pero yo no lo cambiaría por nada. Ni mucho Totalmente. Al final, como que cuando miras atrás, como decía Steve Jobs, unes los puntos, ¿no? Ya entendemos por qué todo pasaba así, porque a día de hoy estamos donde queremos estar. Nosotras con estas historias que acabamos de compartir, hay algo que entendimos que era muy potente. Y era que no se trataba solo de ganar dinero. De hecho, nosotras al principio, pues sí, había un objetivo económico, porque para poder hacer un trabajo había que tener en cuenta una cifra, ¿no? Un foco, un objetivo. Pero estábamos trabajando sobre la clase de personas que nos teníamos que convertir, que verdaderamente fuera la que vive la vida de sus sueños, ¿no?
Yo recuerdo hace poco que escuchábamos en otro podcast que decía cómo poder conquistar a la mujer de tus sueños, ¿no? Y lo que te dice es, describe cómo sería la mujer de tus sueños y después describe cómo tendrías que ser para enamorar a una mujer así. Pues esto es igual. Tú describíamos nuestros sueños y a partir de ahí veíamos en quién nos tendríamos que convertir para ser una persona que tiene ese tipo de sueños cumplidos. Volvemos al ser hacerte. Correcto. Al final fue eso, nos trabajamos sobre nosotras, cuestionándonos, leyendo. O sea, yo siempre he sido una gran lectora, pero recuerdo que en esos 20 años, pues, suerte si me leía 1 o 2 libros al año y ahora me estoy leyendo 30 y tanto y me parecen insuficientes a veces por la cantidad de gente con muchísimo talento compartiendo. Después hay una parte en la que inevitablemente no te puedes dedicar solamente a la teoría, formarte y ser el eterno estudiante, pero hay un momento en el que hay que pasar a la acción. Aunque haya miedo, aunque haya incertidumbre, pero algo hay que hacer, aunque no todo se sepa ni todo esté perfecto. Yo recuerdo nuestras primeras inversiones que íbamos cagadas de miedo, pero había que hacerlo, o sea, en algún momento había que saltar. Y ahora mirando atrás fueron muy buenas, ¿eh? Claro, y ahí tirábamos de ese entorno que no lo comprendía, pero sí se venía a limpiar esas inversiones con nosotros para echar una mano. Y ya está, y disfrutar del camino, disfrutar del proceso, porque si tú lo haces de la forma, con más ilusión, con más intentando controlar lo que se puede controlar, al final tiene su fruto. Y empezamos ahí a recoger la cosecha que habíamos estado sembrando. Y a día de hoy, cuando mucha gente nos dice, porque nosotras llevamos muy poquito desde el cambio, ¿no? Y incluso desde la empresa, muy poco tiempo, apenas 2 años de empresa y 5 de nuestra primera inversión, o 6, hacemos ahora en 2025, 6 de nuestra primera inversión. Mucha gente dice, pero qué suerte habéis tenido, cómo en tan poco tiempo habéis conseguido todo lo que estáis consiguiendo. Y yo siempre digo lo mismo, no fue suerte, fue la consecuencia de trabajar mucho sobre nosotras, de cuestionarnos, de querer aprender, de tener mucha hambre por adquirir conocimientos y después de entender algo muy necesario, y es que toda esa energía que ponemos en trabajo tal, pues hay momentos en los que estamos on fire, ¿no? Porque se consiguen cosas, todos son cosas nuevas, cada día se aprende un montón de cosas, pero hay días de mierda, bueno, no sé si se puede decir mierda aquí, pero hay días que uno dice, hoy arrastro la vida y la vida me arrastra con ella porque, Dios mío, parece que todo me sale mal, no funciona tal. Y hay algo que es súper importante entender y que es algo que creo que nosotras tenemos muy claro y que incluso hay un libro que me encanta que se titula así, que es esto es un juego infinito. O sea, nunca va a acabar. Cada día que tú dices, bueno, hoy no tanto, mañana quizás sí. Y cuando dices, wow, hoy, tú dices, pues cuidado porque esto tampoco es para siempre. Mañana abajo. Correcto. Entonces, aquí estamos poniendo un poquito de lo que va esto, ¿no? Totalmente. Así que este podcast, sí, va de emprendimiento, pero va también de desarrollo personal, va de inversión, por supuesto, pero va de todo eso, no por separado, sino todo junto, porque es parte de un todo realmente. Y vamos a hablar, pues, de decisiones reales, de cosas prácticas también que hemos aprendido en el camino, no solamente nosotras, sino las personas que vengan aquí a contar su historia también, de un montón de errores. Vamos a hablar de personas muy guay. Sí. De errores, de aprendizaje, y lo vamos a hacer pues con honestidad, con intención y con eso, con la voz de otras personas también que puedan enriquecer todo esto, porque oye, esta es nuestra historia, pero hay millones, hay muchas más y a lo mejor no te ves reflejado en la nuestra, pero sí puedes coger algunos tips que te pueden servir, pero vamos a traer a muchas personas que nos pueden contar su historia también y de esta forma le vamos a ir dando un poquito de forma a este tramo, a cada tramo de la ruta alternativa. Así que si estás escuchando esto, puedes que estés justo en ese momento en el que algo dentro de ti quiere cambiar o simplemente solamente quieres escuchar nuevas ideas, lo cual es fantástico. Así que te invitamos a que formes parte de esta comunidad, a que compartas tu historia, tus ideas, tus aprendizajes, porque creemos realmente que cuando nos juntamos el camino es mucho más ligero. Sí, nosotras a lo largo de este camino tenemos personas maravillosas que nos hemos ido encontrando, que son las personas a las que queremos invitar. Total. Porque nuestra historia, con toda la humildad del mundo, es una de muchísimas otras, incluso
tremendamente alucinantes e increíbles que estamos seguras que van a poder inspiraros. Así que bueno, lo que se dice en estos casos, ¿no? Pues darle a like si te ha gustado, porque nos ayudaría muchísimo, porque creo que estas cosas son importantes. Suscríbete para poder escuchar los siguientes capítulos que vamos a preparar con muchísimo cariño y mucho amor. Y como ha dicho Espe, oye, queremos escuchar cuál es tu ruta alternativa, si te lo estás planteando, si no, qué te parece, de qué te gustaría que habláramos. Así que déjalo en los comentarios, que lo leeremos con mucha intención, porque compartir este camino de valientes y juntos es mucho más fácil. Hasta la próxima. Chao.